La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, hemos llegado al sábado, ¿verdad? Un día en el que recordamos a nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Como todos los sábados, se hace en las misas, se celebra la memoria de Santa María en sábado, ¿verdad? Y este día, el Evangelio, lo encontramos en el capítulo 6 de San Mateo, versículo del 24 al 34. Dice así la palabra. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro. O bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón en su esplendor de su gloria se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues pensando qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les dará por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El mensaje, digamos, la frase que resume todo lo que hoy hemos escuchado es esta, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás se te dará por añadidura, ¿verdad? Buscar primero el reino de Dios, poner a Dios por primero, ¿verdad? Que Él, como en el querigma se nos anunció, ¿verdad? Él es Señor de nuestra vida, ¿verdad? Se nos habla del señorío de Jesús. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás se te dará por añadidura. Aparece una vez más el tema de los bienes materiales, aparece el tema del dinero, de las posesiones, de todos los bienes, que pueden entorpecernos, porque también pueden servir para nosotros compartir con los demás. ¿Cuántos ejemplos hay de mucha gente que tiene, ¿verdad? Y que sabe compartir? Porque también hay muchos casos de alguien que no tiene nada, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, tiene un corazón miserable, o el que tiene muy poco y da desde lo poco, y el que tiene mucho y a veces no sabe compartir, ¿verdad? Hay tantos casos, y hoy la palabra nos invita a que saber darle a Dios lo que le corresponde, lo primero, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Todo lo demás se te dará por añadidura. A veces decimos, voy a ir a la iglesia hasta que ya tenga trabajo. Voy a ir a la iglesia hasta que ya esté bien de salud. Voy a ir a la iglesia hasta que ya no tenga ningún problema en mi familia. Iré a la iglesia hasta que deje de cometer aquel pecado, ¿verdad? Iré a la iglesia hasta que vea que, bueno, vivimos en un modo ilusorio muchas veces, ¿verdad? Y queremos que todo se arregle para poder servirle al Señor, pero es lo contrario, ¿verdad? La Escritura nos dice, no, busca de servirle al Señor, ¿verdad? Él también
¿verdad? Intervendrá en tu vida, ¿verdad? Te ayudará. Y hoy esta palabra, este capítulo, nos invita a ello, ¿verdad? Que el Señor sabe lo que necesitamos. Y no significa que no le vamos a pedir, que vamos a ser descuidados, que no vamos a trabajar, porque vamos a vivir así como los pajaritos, bueno, que también trabajan, tienen de algún modo un mecanismo para recoger su comida, su alimento, ¿verdad? Pero no es tanto, porque a veces este evangelio ha sido criticado como que genera en el cristiano una actitud de vivir de los demás, ¿verdad? En cambio, no es esto lo que la palabra del Señor dice, sino más bien lo que dice, lo que nos pretende decir la palabra es que no concentres tu vida solamente en eso, en tu trabajo, en tu estudio, en lo que tienes o en lo que no tienes, ¿verdad? Sino dedicarte primero al reino de Dios, a difundir su palabra, a vivir de la mejor manera en la santidad. En alguna ocasión alguien me decía: Padre, en mi casa, Dios no es la prioridad, porque mis papás tienen un negocio y nosotros tenemos cursos extras que hacemos, ¿verdad?, para acrecentar nuestra capacidad intelectual. Porque yo le decía: bueno, ¿y cómo estás yendo a misa? ¿Cómo vives tu espiritualidad en tu familia? Y me decía: no, es que en mi casa Dios no es una prioridad. Y lo decía así, ¿verdad?, con toda transparencia, ¿verdad? Entonces, busquemos el reino de Dios, busquémosle a Él, acerquémonos, comprometámonos en su reino, para que Él también nos vaya guiando por el camino y con la actitud que tenemos que tener como cristianos. Que el Señor les bendiga. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.